Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Listo. Perfecto. Gracias. Pueden apagar sus micrófonos, por favor. Perdón, ya está apagado mi micrófono. Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a estar entonces reunidos en este momento para poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces vamos a cantar un coro para alabanza del Señor Jesús. No sé si alguno quiere sugerir algún coro. Si alguno se sabe un coro y lo quiere sugerir, lo puede hacer. Bueno, mientras tanto vamos a cantar uno que es conocido, digno de gloria. Amén. Digno de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, digno de gloria y alabanzas. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay. No hay nadie como tú. Gloria a Dios. Bueno, no sé si alguno tiene algún otro coro que quiera cantar, que se sepan. Puede ser de alabanza o de adoración, el que quieran. Valeria me está haciendo ojitos. Amén. No sé si se saben ese que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Bueno, gloria a Dios, ya hemos cantado al Señor, así que en este momento vamos a hacer una oración para que sea su presencia llegando a nuestra casa, desde el lugar en donde estemos, que sea Él dándonos entendimiento y abriendo nuestros corazones, amén, para que podamos recibir su palabra. Entonces vamos a orar en nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor. Gracias te doy a ti, Señor Jesucristo, porque nos has permitido, Padre amado, en esta tarde sacar un tiempo para ti, para escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Padre Celestial, para poder estar más cerca de tu presencia, Señor Jesús. Padre amado, toma nuestras mentes, danos entendimiento, Señor Jesús. Que seas tú, Señor Jesucristo, obrando, mi amado Rey, en medio de nosotros. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí me disculpan la intervención de mi chiquitico,
que se está bañando, pero bueno, gajes del oficio. Bueno, entonces el día de hoy quiero compartir una palabra con ustedes. He decidido titular este mensaje como la intransferible e inamovible palabra de Dios. Amén. La intransferible e inamovible palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:16 nos muestra la palabra que dice: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Ahí hay dos cosas muy importantes, y la primera es que Dios fue manifestado en carne, y la segunda también es que fue predicado a los gentiles. Ese es un mandamiento que tiene el Señor Jesucristo para los que son de su pueblo, amén, para sus hijos. Y el día de hoy estamos haciendo eso, predicándole a ustedes que no son judíos, a mí que no soy judía, alguna vez también me predicaron la palabra de Dios como pueblo gentil, amén, en cumplimiento a la palabra del Señor. Hay en esta vida diferentes historias de generación tras generación que han sido contadas, y una de ellas es la creación del mundo. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Salmos capítulo 33, versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Ahí vemos cómo la palabra del Señor Jesús se va cumpliendo generación tras generación. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1, gloria al Señor Jesucristo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Ahí vemos nuevamente que la palabra del Señor Jesucristo se ha cumplido generación tras generación. La palabra de Dios viene cumpliéndose. Gloria al Señor Jesús. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero ¿qué es la luz según la palabra del Señor Jesucristo? Juan capítulo 8, versículo 12 nos lo dice. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ese es el versículo más clave del día de hoy. Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios dice hoy que si Él dijo así, esto sucederá. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que después de la vida, nosotros que ya hemos escudriñado un poco de la palabra del Señor, que hemos tenido varios devocionales, que hemos tenido la oportunidad de reunirnos por Google Meet, de reunirnos también de manera presencial y compartir de la palabra del Señor Jesús, sabemos que después de la muerte hay algo, que no se queda ahí, sino que hay una vida eterna, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos está diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Que en la eternidad aún la palabra de Dios seguirá siendo, es lo único que va a seguir después de la eternidad. Amén. Vamos a ver aquí la historia de la muerte de Jesús, que está en San Lucas capítulo 23 del versículo 33 al 43. Dice así en el nombre del Señor Jesús: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Y repartiendo sobre sí sus vestidos, echaron suerte, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los sacerdotes también
escarnecieron, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, y le respondió diciendo: amor, por favor, coja a Jacobo, ¿sí? Le respondió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. O sea que el ladrón, aleluya, sabía que después de la muerte iba a haber algo más. Y el Señor, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso le dijo el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 9, y le voy a pedir el favor a mi papi que tiene ahí la Biblia, que vayas buscando, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, mientras yo leo segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, papi. Y yo voy leyendo Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué quiere decir esto? En este momento la palabra de Dios nos está invitando a que nosotros hagamos lo que hizo ese ladrón. Que aún sabiendo que para nosotros no había esperanza, que aún sabiendo que para nosotros estábamos gobernados por el pecado, y sabiendo que Jesús fue a la cruz del Calvario siendo totalmente inocente, nos dice: si ustedes reconocen que Jesucristo es Dios en este momento y se acercan a Él, hay una promesa muy grande, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesucristo es Dios, y que creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, o sea que después de esa crucifixión hubo una resurrección, amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Serás salvo. O sea que en una eternidad podremos estar junto a Jesucristo. Amén. Porque hay dos caminos: el camino del infierno y el camino del cielo, que sabemos que, o sea, pase lo que pase, eso va a suceder. O vamos a estar en el paraíso con el Señor Jesucristo, o en su defecto, pues iremos al lago de fuego. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Gloria a Dios. Tiene ahí como... Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Tienes que activar el micrófono. Porque dice: el tiempo aceptable te ha oído, y el día de salvación te ha socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Listo, puedes apagar tu micrófono. Gracias. Entonces dice segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Pero ¿qué nos dice? He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Para el ladrón ese fue su último día. Él sabía que iba a ser su último día porque ya estaba crucificado. Amén. Hoy el Señor Jesucristo nos dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy usted y yo, que estamos aquí conectados, tú y yo,
tal vez tengamos por sentado de alguna manera que el día de mañana nos volvemos a levantar, amén, porque tal vez no estamos en un hospital, porque estamos bien, gozamos de salud gracias al Señor, amén, pero eso en sí no es del todo cierto, porque nadie sabe ni el día ni la hora en el que la muerte le sorprenda. Amén. Pero hoy la palabra del Señor Jesucristo nos está diciendo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable, el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Es hoy que usted tiene que decidir seguir a Cristo. Amén. Si usted va a un cementerio puede sonar duro lo que voy a decir, pero en el cementerio no solo están abuelitos. Amén. El cementerio está lleno de niños, de abuelitos, de adolescentes, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de todo. De todas las edades, de todos los colores, de todas las razas, de todas las nacionalidades. Amén. O sea que nosotros no sabemos cuál es nuestro último día, pero sí sabemos, y la palabra de Dios nos ayuda a comprender que hoy es el día de salvación, que hoy es el tiempo aceptable. Amén. El ayer ya pasó. Si usted ayer pecó, si usted ayer estaba lejos de la presencia del Señor, eso ya pasó y usted no lo puede volver a tener, no lo puede volver a vivir, no. Tenemos un eterno presente, estamos en el presente. Hoy es el momento en el que usted diga, yo hoy voy a decidir seguir a Cristo, yo hoy voy a decidir confesar que Jesucristo es Dios. Amén. En el caso de Giselle, que ya está bautizada. Amén. Que ella ya es bautizada, sellada con el Espíritu Santo, pero en este momento tal vez se encuentra un poquito apartada de la iglesia. Ayer usted no fue a culto, bueno, porque no había culto. Gloria a Dios. De pronto el jueves no fue a culto, amén, porque tal vez sale tardecito de trabajar. Pero ¿qué sucede? Hoy hay culto, hoy tal vez tampoco pueda ir por trabajo, pero mañana hay dominical. Amén. Mañana ya puede asistir, mañana puede, pero no solamente es ir a la iglesia y congregarse, sino es tener presente en su día que existe un Dios y que Dios nos sigue en todo momento, que Dios nos sigue a todo lugar, que Dios se da cuenta de todo lo que hacemos 24/7. Amén. Si usted tuviese al pastor a su lado 24/7 viviendo con usted, yo sé que usted se portaría de una manera diferente porque lo ve, ¿cierto? Con Dios es lo mismo. La cuestión es que Dios en este momento pues no lo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero el Señor Jesucristo está 24/7 con nosotros. Él se da cuenta cuando usted dice una mentira, Él se da cuenta cuando usted dice verdad, Él se da cuenta cuando usted le da el lugar en su vida, Él se da cuenta cuando le llega la tentación y usted prefiere agradarle a Él. O en su defecto cae en la tentación, pero aún así busca la presencia de Dios para perdón o para salir de ese lugar en donde usted cayó. Amén, pero el Señor Jesús está 24/7 con nosotros. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo, ustedes sois templo del Espíritu Santo. Amén, en el caso de Giselle, que ya bautizada y sellada con el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Hechos capítulo 2 versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Ellos dijeron, ellos se dieron cuenta de lo que hicieron, que crucificaron al mismo Señor Jesucristo, que crucificaron al mismo Dios, y en su corazón les dolió y ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le responde algo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que hay una luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aunque en algún momento nuestras acciones nos separaron de la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que si usted se arrepiente, que si usted se bautiza, amén, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, usted puede recibir el don del Espíritu Santo.
que ese se da con evidencia de hablar en nuevas lenguas. En el caso de Giselle, antes de ser bautizada fue sellada con el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque su corazón estaba tan cerca a la presencia del Señor, que el Señor Jesucristo dice, yo no rechazo un corazón contrito y humillado. Y el Señor la selló y mesecitos, o no me acuerdo si días después, ella se bautizó. Amén. Pero es una experiencia muy hermosa que nosotros tenemos que hacer y que tenemos el privilegio de tener un encuentro genuino con el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, capítulo 5, al versículo 11. Y mientras leo allá. Gloria al Señor. Filipenses 2, capítulo 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. ¿Qué nos muestra aquí? Que ni aún la muerte pudo vencer la palabra de Dios. Amén. Ni aún la muerte puede vencer la palabra de Dios. Por esto, hasta después de la muerte, nosotros estaremos bajo la palabra del Señor. Si usted el día de no sé, ojalá sea muy lejos ese día. Amén. Ojalá sean unas cuantas décadas. Gloria al Señor Jesús. Que usted o yo dejemos este plano terrenal. Aún en nuestro lecho de muerte, hay algo que la palabra del Señor dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. O sea que después de la muerte va a haber algo más. Amén. Dice que después de la muerte viene el juicio. O sea que después de la muerte, si la palabra nos estaba diciendo cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, entonces nos está diciendo que aún después de la muerte vamos a estar bajo la palabra del Señor, que seremos juzgados bajo la palabra del Señor. Sea una eternidad con o sin Dios, vamos a estar bajo la palabra del Señor Jesús. No hay nada más firme, nada más estable, nada más sólido e inalterable, inamovible que la palabra de Dios. El diablo conoce las vocaciones. Él no para. Él todo el tiempo quiere arrancar tu alma, todo el tiempo quiere separarte de la presencia del Señor. Tú necesitas escudriñar la Biblia todos los días porque todos los días Él te va a tentar. Todos los días necesitamos de la presencia del Señor Jesucristo para poder combatir al enemigo. Y lo que construyó en mi vida sobre la palabra de Dios, sobre la roca, yo estoy guardándome a mí mismo de cometer errores. Cuando yo empiezo a leer la palabra y me doy cuenta, no, es que al Señor no le gusta esto. No, es que según la palabra del Señor yo debo comportarme de tal y tal manera. No, es que según la palabra de Dios yo debo vestirme de tal y tal manera. Bueno, si la palabra de Dios me está instruyendo y me está mostrando qué tengo que ser yo, pues simplemente hacer caso. Amén. Es como cuando el papá le dice a uno, no ponga ese jugo de mora al lado del plato porque lo va a botar. Y uno más a prisa va y lo pone. Y que no ponga el jugo de mora al lado del plato porque lo va a botar. Y uno sigue con el vaso ahí. Cuando menos pensó, lo botó. ¿Y qué le dice el papá? Se lo dije. En el caso de mi mamá ahora se lo come. Pero, gloria a Dios. Pero, ¿qué sucede? La palabra de Dios nos dice, o sea, hay algo que va a suceder. Sea que usted haga caso o sea que no haga caso, hay algo que va a suceder. Si a usted le dicen, usted tiene que hacer caso porque si no le va a pasar esto, pues hombre, haga caso y guarde su alma, guárdese de pasar una eternidad sin el Señor. Amén, porque debo estar bien encaminado en lo único que es eterno y firme. Todas las cosas que vemos acá, todos nuestros títulos, nuestro trabajo, nuestra familia, todo eso en algún momento se va a acabar.
pero hay algo que sí va a ser eterno. Hay una vida que sí va a ser eterna. La pregunta es, ¿dónde usted la quiere pasar? ¿La quiere pasar bajo la palabra de Dios? Sí o sí la va a tener que pasar bajo la palabra de Dios. ¿Pero bajo qué? Bajo las promesas del Señor de estar en un paraíso, de estar en un lugar bonito, de estar en un lugar feliz, o bajo los juicios del Señor, estar en el lago de lava ardiendo, estar en un lugar donde solo hay lloro y crujir de dientes. Eso ya lo decide usted. Pero eso lo decide en vida, porque la palabra de Dios dice, mientras haya vida hay esperanza. Y si usted en vida decide seguir al Señor, pues usted en la eternidad va a estar bajo la palabra de Dios, pero bajo las promesas de Dios y no bajo los juicios del Señor. Vuelve y recargo, hoy es el día aceptable. Dios se hizo rey. Dios no se hizo rey por una corona de espinas. Él vino siendo rey, él ya era rey, soberano, eterno, supremo. Y Dios sigue siendo Dios con o sin usted. O sea que somos nosotros quienes necesitamos de la presencia de Dios. Somos nosotros quienes necesitamos buscarlo a Él. Porque nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo supremo, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo soberano. Amén. Entonces, pues este es el pequeño mensaje que tenía para ustedes en la tarde de hoy, para compartir la palabra del Señor Jesús. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Amén. No sé si alguno tenga alguna sugerencia, alguna observación, algún comentario que quiera hacer. ¿Entendieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Voy a hacer una pregunta a ver si alguno de ustedes me la responde. ¿Cuál es el día aceptable? ¿Cuál es el día de salvación? Hoy. Ya. Eso, me gusta que entendieron. Gloria al Señor Ya casi Jesús. estamos pasando la matriz. Amén. Entonces, bueno, vamos entonces a orar para que sea el Señor Jesucristo, para agradecerle al Señor Jesús este momento. Amén. Vamos a orar, Jacobito. Señor Jesús, gracias te damos por este momento, porque mi tito, mi tita, mi tía Luna, mi tío Sol y mi papito escucharon tu palabra en esta tarde. Permite, Señor, que su corazón tú seas aceptado y que ellos sean salvos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vean, aquí está este pequeño pastor. Vean. ¿Y mi tío Jorge? Sí, ahí está. Yo no veo. Que estuvo también ahí tras bambalinas. Entonces, bueno, el Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias por asistir esta tarde. Los amo mucho.